Estética de la desaparición, por Paul Virilio. 6. 1. Parte 6. En los artistas alemanes, cuya constitución epiléptica conocemos, desaparece por lo general el ideal de la razón común como motor del hombre despierto y sensor de la realidad, anhelo de un estado de vigilia, de centinela, en un mundo supuestamente común a todos, protofundación del sentido. Pero si se admite que el tiempo de cada uno ha sido más o menos empalmado y que la vigilia rápida es tan paradójica como el sueño, la realidad del mundo deviniendo no podrá, en ningún caso, considerarse como algo común a todos, y la razón pura será solo uno de los numerosos subterfugios de la trama tecnoléptica y su saber hacer, uno de los elementos complejos que inquietaban a Bachelard. Racionalismo aplicado, que no es sino una filosofía en funcionamiento que busca extenderse, prisa del pensamiento sistemático, propensión autoritaria que nadie cuestiona. Trabajo opresivo, acompañado desde la infancia con duros castigos, porque aunque se desconozca la razón y la ley, se supone que nadie puede negarse a usarla o cumplirla. A la conciencia juvenil, siempre huérfana de tiempo, la razón le proporciona, a modo de lenguaje operacional, una reanudación ilusoria de un relato que le es ajeno. Se trata del penoso lo sabía del niño que ha repetido sin faltas la lección y así escapado al castigo. El ideal de la observación científica de la realidad consistirá, entonces, en una suerte de trance controlado, o, mejor aún, de un control de la velocidad de la conciencia. Ante todo, debido a su cualidad de reconstitución del saber hacer tecnoléptico, la realidad podrá ser comunicada y aceptada como común por cualquiera. En su libro Magic, Reason and Experience, G.E.R. Lloyd se interroga sobre el paso de la etapa precientífica a la científica en los antiguos griegos y destaca la importancia de un texto hipocrático sobre la enfermedad sagrada, epilepsia, que data de fines del siglo V, o de comienzos del siglo IV a.C. El objetivo del autor del tratado es mostrar que esta enfermedad no es más sagrada que las otras, y que es posible descubrir sus causas naturales y, por consiguiente, curarla con medios diferentes de los encantamientos y amuletos. Pero lo que resulta interesante es que el proceso epiléptico se coloca en el centro de lo que en el siglo XIX se consideraría el advenimiento de una dicotomía absoluta entre lo mágico y lo científico. Sin embargo, puede darse otra interpretación al texto hipocrático. Demostrar que la enfermedad divina se explica por causas naturales equivale a decir que el estudio racional de lo real, el establecimiento de sus leyes y modelos, sirve perfectamente para reemplazar la epilepsia accidental, para curarnos definitivamente de sus apariciones intempestivas y sobre todo inciertas. No hay que olvidar que el sistema de lo divino es también, para los antiguos griegos, un sistema de acontecimientos. Los dioses son acontecimientos en marcha, lo que explica con suficiencia esa actitud indecisa, que los investigadores contemporáneos juzgan ingenua e incompatible con la formación del espíritu científico, ese ideal de ciencia imprecisa en la que el proyecto racional se presenta como un programa incompleto, o, mejor aún, una simple apuesta a un universo en el que lo real es invisible. Platón. Heisenberg recuerda la irritación de Einstein ante la idea de un dios jugando a los dados. Bachelard pensaba que el pecado original de la razón era tener un origen. Pablo de Tarso, que la razón se parece a la muerte. Si Ambroise Paré calificaba la epilepsia de retención de sentimiento, en otras civilizaciones llaman pequeña o breve muerte a las adaptaciones atenuadas del proceso epiléptico, tales como el buen fin del acto sexual. Se dice que el sueño es una muerte de la que se puede retornar. La razón, en comparación con la muerte,
no hace más que volver a distribuir metódicamente las eliminaciones irregulares ocasionadas por la pignolepsia. Creer que se puede estudiar racionalmente la realidad es una exageración, y la idea de tabla rasa es un truco con el que se intenta quitar todo valor activo a las ausencias individuales. Poco a poco, la tesaurización racional, en cuanto espera de la llegada de lo que permanece y factor de eliminación de la sorpresa, incita a nuestros contemporáneos a transformarse en personajes con memoria de papel atrapamoscas, a la que se pega, indistintamente, un cúmulo de hechos inútiles. Conan Doyle, lo que lleva a juzgarles inferiores a las pantallas de los ordenadores, a las que se adhiere a toda velocidad de información procedente de una memoria supuestamente sin lagunas, sin desmayos, sin ausencias. Pascal, que se interesaba en la construcción de ese tipo de memoria atrapamoscas, pero introduciendo el desorden en el orden de llegada de la información y que también sufría fuertes crisis, escribía: lo que resulta nuevo no son los elementos, sino el orden en que se los coloca. En suma, el descubrimiento, la invención, es decir, lo que no tiene memoria posible y por ello resulta nuevo, es ese orden en el que Pascal, y solo él, podía poner en relación elementos conocidos de todos, haciendo que la razón ceda finalmente ante los sentimientos. Él sabía por experiencia que la facultad de sentir, o sea, el sentimiento estético, está en el centro del desencadenamiento epiléptico, que la epilepsia es provocable y por tanto domesticable. Y en ese conocimiento puede encontrarse también el origen de su célebre afirmación sobre la existencia de Dios, que asimilaba a un saber hacer, a una transposición teológica de la hipótesis científica, como lo hacían los antiguos griegos. La crisis, súbito trueno en un cielo sereno, se anuncia por la belleza misma de ese cielo. El epiléptico no busca necesariamente la crisis como elemento de placer, pero un estado de felicidad muy especial le anuncia su llegada, una exaltación juvenil, sublime, según Dostoyevsky, por la que uno daría toda una vida. Literalmente encantado antes de volver en sí, de retornar al mismo lugar, el epiléptico sufre con frecuencia lesiones físicas más o menos serias, provocadas por la caída o simplemente por la instantaneidad de la partida. El entusiasmo inexplicable precede al accidente, el naufragio de los sentidos al de los cuerpos. Otros factores favorables a la crisis pueden ser la distracción, la somnolencia provocada por la repetición de ciertos ritmos o, a la inversa, intensos esfuerzos intelectuales como los realizados, por ejemplo, en los momentos de creación, en los descubrimientos fundamentales, como en el caso de Champollion durante la actividad creadora. En ese instante, escribió Dostoyevsky, vislumbré el sentido de esa singular expresión: ya no queda tiempo. En los sujetos fotosensibles se considera que los procesos de autoinducción de la ausencia son actos autoeróticos relacionados con los orígenes de la vida sexual. Como hemos visto, en la pubertad, la pignolepsia se interpone en el despertar de la actividad sexual. Una vez más, la ausencia está vinculada a la invención, a la cristalización de la imagen amorosa.